revelado la increíble historia de cómo una idosa compartió su última comida con un rico oculto. Doña Clara, una anciana de 80 años, despertaba cada mañana antes de que el sol asomara. Su pequeña casa en el colorido barrio de Zacatecas era un refugio cálido, pero sus días, aunque llenos de risas infantiles y buenos momentos, estaban marcados por la sombra de la incertidumbre económica. Había aprendido a hacer tortillas frescas y a preparar frijoles refritos como una forma de mantener vivas las tradiciones familiares. Pero ahora, las certeras preocupaciones sobre el futuro de su familia la sacudían constantemente. En una de esas mañanas, al abrir la despensa que apenas tenía reservas, se encontró con la escasez de ingredientes. No obstante, Clara decidió que haría una cena especial con lo poco que le quedaba: un guisado de carne, arroz y frijoles. «Siempre he cocinado con amor», se decía, como si esa fuera la respuesta a todas sus angustias. Sin embargo, la presión aumentaba, las cuentas acumulándose, el miedo a no poder dar de comer a sus nietos, y como cada mirada de sus hijos cargaba un eco de angustia. Cada sonrisa que recibía parecía un recordatorio de su propia vulnerabilidad. «Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Esa noche, mientras la ciudad se vestía de calma, un golpe en la puerta interrumpió la rutina de doña Clara. Al abrirla, se encontró con Carlos, un empresario enigmático que desde su lujosa casa en las colinas había estado observando el barrio. Sin conocer su oscuro pasado, Clara lo recibió con su habitual calidez. Durante la cena, compartió historias de su vida, relatos de lucha y amor que resonaban en el aire. Cada palabra desnudaba su alma, pero en el fondo, algo no encajaba. Los ojos de Carlos, tan fríos como su fortuna, a veces brillaban con una curiosidad que asustaba. A medida que las horas avanzaban, la conexión entre ellos se hacía palpable. Clara se sintió reconfortada por la atención que merecidamente nunca había recibido. Sin embargo, en las noches de insomnio, el eco de sus historias la atormentaba, y si bien Carlos parecía estar cautivado, había un vago temor que la acechaba. ¿Podría confiar en alguien que, a simple vista, lo tenía todo? ¿Acaso su vulnerabilidad estaba expuesta ante quien podría aprovecharse de su situación? A la mañana siguiente, la duda se convirtió en paranoia. En un periódico amarillo, Clara vio su historia retorcida. Se sentía traicionada, el dolor recorriéndola mientras pensaba en cómo había entregado su confianza a un desconocido. Un torrente de emociones la envolvía: ira, confusión y un profundo pesar. Se preguntó cómo había permitido que un extraño entrara en su vida, arriesgando todo lo que le había costado construir. Cada mirada de sus nietos, cada risa compartida, ahora parecían un barco navegando hacia una tormenta. La tensión se acumulaba como la masa de masa para tortillas, y con cada giro del destino, Clara se hallaba en una encrucijada inquietante. Mientras sus nietos jugaban inconscientes en el patio, ella enfrentaba la amarga revelación. ¿Debería deshacer la relación que había comenzado, o buscar en su pasado una conexión imposible con Carlos? La angustia la retenía en un marco de decisiones. Así, su mente se debatía entre la herencia del amor y los secretos por descubrir. Cada día traía consigo una carga que se hacía más pesada, tensando una cuerda que tarde o temprano crujiría.
Sin embargo, lo que más la atormentaba era la pregunta que se cernía como una nube oscura en su hogar. ¿Qué significaba realmente la familia y el legado que había creado? El sol se asomaba tímidamente tras las montañas cuando Clara decidió que no podía seguir arrastrando la carga de la desconfianza. La incertidumbre sobre Carlos la había mantenido en un ciclo de paralización. Cada mirada que le lanzaba a sus nietos, mientras jugaban en el patio, se transformaba en cuestionamientos sobre su propio valor y su historia, como si cada actividad familiar que creía proteger estuviese al borde de desmoronarse. Sin embargo, a pesar de sus angustias, Clara sabía que debía tomar una decisión. La tentación de cerrar esa puerta que había entreabierto con Carlos era poderosa. Después de todo, había sentido en sus interacciones una chispa que no había experimentado en años. Esa conexión, aunque peligrosa, despertaba algo en ella que había creído extinguido. Pero, ¿a qué costo? Clara se sentó en la mesa de la cocina, la misma donde había preparado miles de comidas. Sus manos, tan gastadas por la vida, hoy parecían vibrar con la necesidad de luchar por su propia voz. Siempre he cocinado con amor, se repetía, pero ahora comprendía que también debía gestionar sus emociones con la misma dedicación. Esa tarde decidió visitar la plaza del vecindario, lugar habitualmente lleno de vida y risas. Sin embargo, la actividad de ese día tenía un propósito claro: observar, analizar y redescubrirse. Mientras charlaba con otros vecinos, comenzó a escuchar historias de superación personal, desafíos y decisiones. Esa cercanía le brindó una nueva perspectiva sobre el entorno que la rodeaba. No era solo ella quien enfrentaba incertidumbres. Todos luchaban con sus propias batallas. Con cada relato, Clara se dio cuenta de que su vulnerabilidad podía ser un punto de fortaleza. La forma en que su comunidad se unía en momentos difíciles le inspiró a reconocer que no estaba sola. Esta revelación la impulsó a prepararse para la reunión que tendría con Carlos y, decidida a confrontarlo, comenzó a construir un plan mental. No solo se planteaba el simple acto de cuestionar sus intenciones, quería mostrarle también quién era ella realmente. Clara no era solo una anciana cocinera. Llevaba consigo una historia de sacrificios, amor y lecciones que a menudo quedaban en silencio. Con cada paso que daba hacia su hogar, su corazón latía con fuerza mientras ensamblaba valientemente palabras para su encuentro. La noche llegó, y con ella la hora de la verdad. Clara se preparó, luciendo un vestido que alguna vez había danzado en festines de la familia. Se veía y se sentía diferente. Había una fuerza que había encontrado en su vulnerabilidad. Cuando Carlos llamó a la puerta, su pulso se intensificó, pero no se permitió flaquear. La confianza que había estado buscando dentro de sí misma ahora vibraba en cada poro de su ser. Carlos entró con un gesto amable, pero Clara no estaba aquí para las charlas superficiales. Durante la cena, la tensión se hizo palpable en el aire, como si cada palabra pudiera ser un arma. Con voz firme, Clara planteó sus preguntas y a medida que lo hacía, descubría la verdad detrás del enigma que había generado su incomodidad. Las historias de sacrificio que compartió en el pasado se encontraron con las de Carlos, revelando capas de complejidad que nunca habría anticipado. En el fondo, cada mirada fija, cada pregunta, no solo abría una ventana hacia quien era él, sino también hacia quien ella podría llegar a ser. En medio de esa cena, Clara sintió el eco de su antiguo yo, una mujer que desafiaba las adversidades con orgullo. Pero mientras los minutos avanzaban, una sombra apareció en la conversación. Una mención casual, un comentario sobre su situación financiera, sembró dudas en su mente. Clara comenzó a cuestionar no solo las intenciones de Carlos, sino también su propia fortaleza para resistir un mundo cargado de manipulaciones. La cena terminó,
Pero la noche aún estaba llena de interrogantes. Clara se quedó contemplando el futuro, sintiendo la presión de todo lo que había discutido y conocido. La decisión de confiar o no en Carlos la llevó a una bifurcación. ¿Seguiría adelante buscando la verdad en su relación o daría un paso atrás y se protegería de nuevas desilusiones? Al final del día, Clara se enfrentaba al desafío de descubrir no solo a Carlos, sino también a sí misma. Así, con un corazón revelador y una mente inquisitiva, supo que debía actuar pronto. El tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos. Era el momento de desear la verdad, no como un mecanismo de defensa, sino como un paso hacia su propio fortalecimiento. La pregunta la guiaba, y no sabía si estaba lista para el camino que había escogido. Justo cuando creía que la conversación había llegado a su fin, la mención de un antiguo negocio de Carlos resonó en su mente como un eco perturbador. Clara sintió que la verdadera historia apenas comenzaba a venir a la luz, y en su interior una voz le susurraba que el verdadero reto estaba aún por venir. Clara se despertó con el sonido de su propio suspiro, un eco de las inseguridades y anhelos que le habían asaltado la noche anterior. La luz del alba iluminaba suavemente su habitación, y con cada rayo que penetraba, se sentía un poco más lista para afrontar el día. Pero la sombra de su conversación con Carlos seguía presente, pesando en su mente como una niebla que se negaba a disiparse. Después de un desayuno silencioso, Clara decidió que era momento de actuar. No podía dejar que la incertidumbre definiera su vida. Había pasado demasiado tiempo dejando que las circunstancias la moldearan, y esta vez iba a retomar el control de su destino. Tan pronto como se vistió, su mente comenzó a trazar un plan. Necesitaba respuestas, no solo de Carlos, sino también de sí misma. Se sentía como si se estuviera preparando para una batalla, no con armas, sino con preguntas incisivas que como dagas atravesarían el velo de su relación. Era el momento de cuestionar no solo sus intenciones, sino también su propia disposición para dar ese salto hacia lo desconocido. Mientras caminaba hacia la cocina, las imágenes de su vida cotidiana la envolvieron. Las ollas y sartenes brillaban con una calidez familiar, pero esa familiaridad se sentía diferente hoy. Clara no estaba allí para hacer una simple comida, sino para comenzar a cocinar algo más significativo, su valentía. Esa tarde, Clara decidió investigar más sobre el negocio de Carlos. Su mente se llenó de preguntas, y mientras sus manos se movían instintivamente entre los ingredientes, empezó a pensar en sus propias experiencias. Recordó las veces en que había tomado decisiones arriesgadas en su vida, esas que la habían llevado a su rol de matriarca, y cómo, a pesar de todo, siempre había podido hallar coraje. Su capacidad de superación, la fortaleza que había mostrado ante la adversidad, le dio una idea. En lugar de depender de Carlos para llenar sus vacíos emocionales, Clara decidió utilizar su capacidad de indagación para investigarlo. Lejos de ser una movida basada en desconfianza, era un acto de autoafirmación. Era el momento de descubrir las verdades ocultas en su entorno. Mientras se sentaba en su mesa, armada con papel y boli, escribió una lista de posibles preguntas. Al caer la noche, la mente de Clara estaba al borde de una revelación. No solo estaba enfocada en el pasado de Carlos, sino que también comenzó a cuestionar sus propias decisiones y metas. ¿Qué quería realmente de su vida a esta altura? ¿Por qué soñaba con un futuro diferente cuando todavía llevaba las cadenas de su historia anterior? Cuando se encontró con Carlos, la tensión en el aire era palpable. Sin embargo, Clara había preparado su mente y su corazón para lo que estaba por venir. En lugar de hallarse en un juego de respuestas evasivas,
Se sentía como una exploradora dispuesta a develar secretos. Misiva tras misiva, pregunta tras pregunta, Clara se sentía cada vez más liberada de las cadenas de la incertidumbre. A medida que la conversación avanzaba, cada respuesta de Carlos se analizaba con una mirada crítica. Sin embargo, un giro inesperado llegó cuando él reveló que había estado al borde de arruinarse. Para Clara, cada revelación era un regalo y a la vez una prueba. Podría aceptar que la vulnerabilidad estaba presente no solo en su historia, sino también en la de él. Las horas se deslizaban entre ellos como un río caudaloso. Sin embargo, cuando Carlos mencionó un plan de negocio que implicaba unos contactos incomprensibles que nunca había compartido, una chispa encendió su cautela. La urgencia de entender que todo lo que parecía claro podía no ser más que un espejismo la hizo dudar. No podía permitir que sus propias esperanzas la cegaran ante la realidad de la situación. Justo en ese momento Clara notó un cambio en la actitud de Carlos, un gesto, un desliz emocional, como una puerta entreabierta que daba paso a la verdad que aún estaba oculta. La necesidad de acercarse, no solo para comprender a Carlos, sino para resonar con ella misma, alcanzó una nueva dimensión. Mientras su mente sopesaba lo que debía hacer a continuación, Clara sintió que estaba al borde de una nueva revelación. Había horas de conversación, pero la esencia de la verdad seguía escondida, como un tesoro anhelante. El tiempo no se detendría, y Clara sabía que debía decidir si continuaría a excavar en busca de respuestas o si el miedo a lo desconocido la llevaría a cerrar la puerta. Una decisión importante está al caer, se dijo. Y no solo se trata de Carlos, tengo que descubrir la verdad que he estado esquivando, mi propia fortaleza. Con cada segundo que pasaba, la tensión crecía. La noche aún era joven, pero el desafío estaba claramente trazado en el horizonte, desentrañar la verdad de Carlos, y más importante aún, la suya. ¿Tendría el valor para enfrentar lo que podría descubrir? Clara se sentó en la oscura mesa de su cocina. Las luces tenues apenas iluminaban el espacio, mientras su mente daba vueltas a la conversación que había tenido con Carlos. Pasar de ser una observadora pasiva a una exploradora activa en su propia vida era un cambio radical que le costaba asimilar. Delante de ella, el papel y el bolígrafo representaban más que simples utensilios. Eran sus armas en esta búsqueda de verdad. Cada pregunta que había escrito parecía vivirse con una nueva intensidad. ¿Cuánto estaba dispuesta a arriesgar para encontrar respuestas? ¿Qué significaban realmente para ella las revelaciones de Carlos? Esa vulnerabilidad, tan humana, la llevó a mirar hacia su propio reflejo. Esa tarde, Clara decidió que quería ser más que una mera espectadora. Quería ser protagonista de su narrativa. Decidida, se levantó de la mesa y comenzó a recoger algunos documentos que había archivado durante años. Estaba en su derecho de mirar hacia atrás, de comprender cómo las decisiones pasadas la habían llevado hasta aquí. Su historia no era solo un recuento de errores, sino un mosaico de aprendizajes que necesitaba conectar. Comenzó a esbozar un mapa mental, algo que simbolizaba su viaje hasta ahora. Aquel proceso era liberador, un paso hacia la autocomprensión que anhelaba. Mientras reflexionaba, Clara recordó las instancias en las que había dejado que el miedo tomara el control. En lugar de permitir que las dudas la arrastraran, se propuso alimentar su confianza. Cada día era una nueva oportunidad para reinventarse. En su mente comenzó a visualizar el futuro que deseaba, uno en el que era capaz de tomar decisiones con firmeza. Ese cambio no sería fácil. Debía enfrentar a Carlos nuevamente y esto la aterraba. Pero en lugar de dejarse llevar por la aprehensión, buscó maneras de convertir esa angustia en determinación.
Se prometió a sí misma que no solo haría preguntas, sino que también plantearía sus propias necesidades y deseos. Nadie podría definir su vida por ella, incluyéndola a él. Al día siguiente, Clara se encontró con Carlos en un café local. La conversación fluyó naturalmente, pero bajo la superficie había un subtexto que ambos podían sentir. La tensión se transformó en un juego de ajedrez. Ella debería mover su pieza con inteligencia. Al principio, soltó preguntas sobre su vida, sobre su visión empresarial, pero cada respuesta la adentraba más en un mundo donde la confianza de Carlos se tambaleaba ligeramente. Fue entonces cuando, con el corazón latiendo con fuerza, decidió dar el paso decisivo. Clara hizo una pausa, respiró hondo y, observando a Carlos a los ojos, expuso sus sentimientos. He estado pensando en lo que realmente quiero. Y no se trata solo de comprenderte a ti, Carlos. Se trata de entenderme a mí misma y cómo encajamos en esto. La confesión, aunque simple, resonó en ella como un eco de su propia verdad. Carlos pareció desconcertado, pero Clara no se detuvo. Brindó una visión de su propio futuro, de sus propias metas. La necesidad de ser vulnerable frente a él la hacía sentir expuesta, pero entendió que eso era parte de su fortaleza. Así, cada línea que hablaba trazaba un mapa hacia una mayor libertad personal. Sin embargo, en medio de aquel intercambio sincero, Clara notó en Carlos una reticencia. Algunas de sus reacciones parecían elaboradas, casi calculadas. Un fraseo que la hizo cuestionarse. ¿Realmente había compartido toda su verdad o había más capas en juego? Su intuición comenzaba a susurrarle que el camino por delante se tornaría aún más complicado. Mientras se despedían, una luz tenue desenfocaba el entorno. Las sombras de preguntas sin respuesta comenzaron a agitarse en su mente. Clara sabía que no podía dejar esta parte de la historia sin desenredar. Al salir del café, la sensación de que algo aún estaba por revelarse la persiguió. La necesidad de investigar se instaló en su ser, no solo en relación con Carlos, sino en su propio autodescubrimiento. Clara se sintió como si estuviera a punto de cruzar umbrales desconocidos, lugares donde la verdad podría liberarla o arruinarla. La noche se acercaba, y la decisión que había tomado resonaba intensamente. Clara no estaba sola en su camino, pero el próximo paso que debía dar podría definir su futuro de maneras que aún no alcanzaba a imaginar. La pregunta que la acompañaba era clara. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar por la verdad? Así, la chispa de la incertidumbre prendió en su interior, y el eco de esa pregunta reverberaba en su corazón. Todo lo que había estado construyendo se sentía frágil, pero en su fragilidad había un nuevo tipo de fuerza. Con cada paso que daba, Clara se acercaba más a su propia liberación. ¿Qué descubrimientos profundos ocultaban la esencia de su vida? El tiempo se volvía un aliado temido, y pronto una revelación la aguardaría, gestándose en la penumbra de su existencia. Clara pasó las siguientes semanas inmersa en un torbellino de autoanálisis y decisión. Cada jornada parecía traer consigo un nuevo conjunto de preguntas que desafiaban su comprensión de sí misma y de las dinámicas que había cultivado con Carlos. Ella no solo buscaba respuestas, anhelaba profundizar en su propia complejidad. Así, empezó un diario, un refugio donde, entre palabras, su inseguridad comenzó a desvanecerse. La escritura se convirtió en su ritual diario. El bolígrafo deslizándose sobre el papel se sentía liberador. Cada palabra escrita era Martín y su voz interna, animándola a despojársele de viejas limitaciones. Con cada página, Clara adquiría claridad sobre sus deseos y por primera vez entendía qué implicaba realmente ser valiente para ella. Registraba anhelos, tener su propio negocio, rodearse de personas que la inspiraran y quizás
nuevas relaciones que florecieran con profundidad. Sin embargo, la sombra de su conversación con Carlos aún pendía sobre ella. Era necesario un segundo encuentro, aunque la idea la llenaba de temor. En sus pensamientos, su intuición era fuerte. Había fragmentos de la verdad que, al ser desvelados, podrían cambiar no solo su conexión con Carlos, sino también su propia vida. Así, decidió que debía ser estratégica y abordar la próxima conversación desde un lugar de confianza en sí misma. Poco a poco, Clara comenzó a enfrentar a su propio miedo al rechazo. La inseguridad que la había mantenido en un estado de pasividad se estaba convirtiendo en un motor para actuar. Una fría mañana de marzo se preparó con determinación, vestida con una blusa que la hacía sentir poderosa, un pequeño gesto que le recordaba su autoafirmación y fuerza interior. Había decidido que la incomodidad de hablarle a Carlos sería parte del viaje, no un obstáculo. Cuando se encontraron de nuevo, Clara sintió un cosquilleo de nerviosismo, pero esta vez se dijo a sí misma que tenía el control. No se trata de él, se trata de mí, pensó sin vacilar. La conversación fluyó, y mientras Carlos compartía anécdotas de su vida, ella encontró oportunidades sutiles para incluir sus propias reflexiones. Habló sobre el lugar de su propio pasado, sobre los temores que la habían secuestrado y las inseguridades que había aceptado. El cambio en su tono y postura no pasó desapercibido. Carlos, aún en su aura de confianza, parecía desconcertado ante esta nueva versión de Clara. Ella lo notó, y aunque el diálogo se tornaba más intenso, Clara sentía que estaba tocando fibras sensibles, y por primera vez eso la llenaba de energía en lugar de ansiedad. Se volvería más honesta, más abierta. Sus palabras se empoderaron y aunque su voz temblaba, la convicción brillaba en sus ojos. Carlos, he dado pasos importantes en comprenderme, pero me queda una pregunta. ¿Realmente estás dispuesto a ser parte de este proceso conmigo?, preguntó, su voz firme. Sabía que sus palabras la exponían, pero también la liberaban. El silencio que siguió fue pesado, lleno de significados inexplicables. Clara se dio cuenta de que estaba buscando su respuesta, no solo de Carlos, sino también de sí misma. La pregunta resonaba en su interior, llevándola a cuestionar cuánto estaba dispuesta a arriesgar por una verdad que se estaba desarrollando, una verdad en la que Carlos podría no encajar. En su mente, una imagen de su futuro se desdibujaba, una vida que podría ser diferente, menos dependiente de lo que otros pensaran sobre ella y más autorregulada por sus deseos. Había en ese momento un manto de incertidumbre, pero también un destello de esperanza. Decisiones más audaces la aguardaban, y la dirección hacia la que avanzaría dependería de cómo Carlos respondiera. Mientras el café se llenaba de murmullos ajenos, Clara se sumergió en su autoevaluación. Había llegado el momento de enfrentar cómo sus deseos, sus esfuerzos y su nueva voz la acompañarían en esta nueva etapa de su vida. Fue entonces que, al mirar a Carlos, un nuevo mundo comenzó a abrirse ante ella. Sus ojos se encontraron. La próxima palabra de él podría ser decisiva. ¿Qué revelación guardaría para ella? La tensión era palpable, y Clara esperó, con el corazón latiendo al ritmo del cambio. Sabía que su futuro pendía de un hilo y que esa conversación podía desgarrar viejas certezas. Era posible que su búsqueda de la verdad diera inicio a un capítulo aún más inesperado. El momento decisivo estaba a punto de desencadenarse. Clara sintió que el aire se volvía denso, como si el mundo alrededor se detuviera a la espera de la respuesta que nunca llegaba. En su pecho, una mezcla de esperanza y aprehensión la mantenía en vilo, a la espera de una confirmación o de un desenlace que podría arruinarlo todo,
Había llegado a un punto crítico en su vida y su reciente crecimiento personal se enfrentaba a la decisión de otro. Carlos, observando su silencio, pareció meditar antes de contestar. Clara se obligó a recordar que, independientemente de su respuesta, ella había dado un paso al frente. Había salido del caparazón que la mantenía atrapada en un ciclo de duda y temor. En ese instante, entendió que su viaje hacia el autoconocimiento ya estaba en marcha y que no se podía detener por la indecisión de otra persona. A medida que Carlos finalmente abrió la boca para hablar, algo dentro de Clara se iluminó con determinación. Clara, necesito tiempo para pensar en cómo encajo en todo esto. He estado lidiando con mis propios problemas y no sé si tengo la energía para unirme a tu viaje, dijo, dejando caer la bomba con un tono pesimista. Las palabras le impactaron. Cada sílaba resonó en su mente como un eco de su propia inseguridad. Durante meses había estado luchando para liberar su voz interna, pero el rechazo la cortó de golpe. Sin embargo, Clara se sintió anclada en su nueva realidad. La tristeza y la derrota intentaron infiltrarse, pero, como un nuevo músculo forjado, se aferró a la confianza que había cultivado. «Lo entiendo», respondió, pues en su corazón sabía que no podía forzar a nadie a emprender un viaje que no deseaba. «Pero lo que quiero en este momento no es una respuesta inmediata. Necesito ser sincera sobre lo que quiero en mi vida y a quién deseo a mi lado. Mi camino en este nuevo capítulo solo será auténtico si me rodeo de las personas adecuadas». La conversación tomó un giro inesperado. Clara se dio cuenta de que su vulnerabilidad era en sí misma un acto de valentía. Había estado dispuesta a arriesgar una parte de sí misma, y lo que surgió de eso fue un sitio común de respeto mutuo, aunque no necesariamente de alineación. El resto de la cita se convirtió en una danza delicada entre anhelos divergentes, ambos chocando entre la química latente y la realidad de sus diferenciales. Mientras hablaban, Clara notó cómo sus propias pasiones emergían en cada intervención, cómo su lucha personal resonaba y, sobre todo, que le había arrojado luz al camino detrás de ella. Cuando se despidieron, Clara sintió que una carga se había levantado, no por la respuesta de Carlos, sino por su evolución personal. Había aprendido que el valor no solo radica en buscar conexiones, sino en ser capaz de fortalecer las ya existentes dentro de sí misma. En los días sucesivos, su diario se inundó con una exploración renovada de sus metas. Se atrevió a nombrar el deseo de emprender un nuevo negocio, el deseo de contribuir a una comunidad, de escribir y hacer resonar su voz en el mundo. Se encontró visionando un futuro que nunca imaginó, uno donde tenía el control. Sin embargo, para el próximo paso, Clara sabía que debía ampliarse hacia otras conexiones significativas. Entonces se planteó una pregunta. ¿Qué pasaría si iniciara su propio proyecto de emprendimiento, utilizando su amor por la escritura y el autoanálisis para ayudar a otros en su búsqueda de autenticidad? Casi como si la inquietud se afianzara a su alrededor, el eco de la conversación con Carlos continuaba en su mente. Así, mientras se perdía en sus pensamientos, el sabor de una nueva aventura la atrapó. ¿Qué pasará si busco una comunidad que apoye esta lucha de autenticidad?, se preguntó, un apretón de emoción recorriendo su ser. La idea de elevar su voz se sentía como un imán hacia una exploración más profunda. Una brisa fresca atravesó la habitación, susurrando promesas de cambio. Clara sabía que su próximo movimiento era más crucial que ninguna respuesta anterior, pero antes de zambullirse, se detuvo, consciente de que, si bien sus pasos habían sido acertados hasta ahora, la incertidumbre sobre cómo iniciar este nuevo camino la mantenía alerta. Si deseaba ser un faro para otros, tendría que sumergirse en su propio viaje de creación,
un viaje que la podría llevar por caminos desconocidos y transformativos. A medida que sus pensamientos se arrastraban en una espiral de posibilidades, la bruma de claridad comenzaba a disiparse solo para dejar paso a un nuevo miedo. ¿Podría realmente emprender un camino sin garantías, navegando las aguas turbulentas de su propia vulnerabilidad y del compromiso por el que anhelaba luchar? Esa decisión podría cambiarlo todo, y el próximo capítulo de su vida comenzaba a desenredarse en el entorno incierto que la rodeaba. El día siguiente amaneció sombrío, pero para Clara la neblina solo intensificaba su determinación. Había decidido que no podría esperar más. Era momento de trazar un plan y empezar a dar forma a su idea de emprendimiento. Mientras disfrutaba de su café, la inquietante pregunta persistía en su mente: ¿cuáles serían los primeros pasos hacia la creación de ese nuevo proyecto? Se propuso definir su propósito y los valores que guiarían su emprendimiento. Con un cuaderno desgastado frente a ella, comenzó a escribir. Autenticidad, conexión y transformación fueron las palabras que nacieron de su interior. Clara sabía que quería ayudar a otros a superar sus propias luchas, así como ella había comenzado a hacerlo. La escritura sería su herramienta, su voz resonando en los corazones de aquellos que luchaban con la misma incertidumbre y ansiedad que ella había enfrentado. Su primer reto era claro: crear un blog donde pudiera compartir sus reflexiones, experiencias y recursos útiles. Pero no solo eso. También necesitaba construir una audiencia. La idea de poner su vulnerabilidad al descubierto la llenaba de temor, pero se aferró a los valores que había anotado. A medida que delineaba su misión, el miedo se transformaba lentamente en emoción. La posibilidad de hacer conexiones significativas la impulsaba. Clara imaginó a las personas que podrían encontrar consuelo en sus palabras. Pero era consciente de que el primer paso requería una acción decisiva: la creación de contenido. Esa tarde se sentó ante su computadora y empezó a escribir el primer artículo. Las palabras fluyeron con fuerza, un torrente de sentimiento y autenticidad que había estado reprimido. Mientras tecleaba, surgieron recuerdos de su infancia. Las historias que le contaba su abuela sobre la importancia de compartir vivencias y conocimientos. Esa sabiduría resonó con especial claridad ahora, recordándole que lo que ella tenía que ofrecer era valioso. No iba a ser fácil, pero el deseo de impactar la vida de otros la llenaba de un nuevo propósito. En su mente, un concepto que había escuchado alguna vez resurgió: la vulnerabilidad es una fortaleza. Su visión de emprendimiento se moldeaba, comenzando a tomar forma por primera vez. Clara comprendió que al exponer su verdadero ser, no solo se aceptaba a sí misma, sino que también abría la puerta a otros para que hicieran lo mismo. Sin embargo, el verdadero desafío sería compartir su creación con el mundo. Se imaginó presionando el botón de publicar y sintió cómo el corazón le palpitaba con fuerza. La idea de la exposición para el juicio ajeno la abrumaba un poco. La posibilidad de ser críticamente rechazada amenazaba con fracturar su renovado sentido de confianza. Con todo, Clara decidió que debía avanzar. Proponerse un plazo para el lanzamiento del blog se convirtió en una necesidad. Una semana, se dijo. Tenía una semana para establecer su primera publicación. Sin embargo, con cada tic-tac del reloj, preguntarse si estaba lista se convirtió en una constante. La línea entre la duda y la determinación comenzaba a desdibujarse. Al finalizar ese día, Clara sintió que había logrado algo más que solo un primer paso. Había dado una declaración de intenciones. La visión de su futuro se tornaba más clara, pero el eco del miedo
Persistía, recordándole que el camino hacia la autenticidad no estaba exento de obstáculos. La presión del tiempo se hacía palpable y el reloj avanzaba. Con el objetivo de conectarse con personas que pudieran darte apoyo, Clara comprendió que necesitaba un espacio donde pudiera ser honesta y compartir sus luchas sin reservas. Entonces se aventuró a considerar la idea de organizar un pequeño encuentro en su casa, un espacio íntimo para intercambiar pensamientos y experiencias. Las palabras de su abuela resonaron nuevamente en su mente. La verdadera conexión se forja en la sinceridad. Su corazón latía con anticipación. Estaba lista para abrirse y crear un entorno propicio para los demás. Había llegado el momento de ejecutar su plan y una chispa de emoción brillaba en su interior. Sin embargo, las preguntas y el temor debían ser confrontados. ¿Se atrevería a ser vulnerable una vez más? ¿Podría reunir a las personas que realmente buscaban ese espacio de conexión y autenticidad? A medida que la noche avanzaba, un leve destello de certeza iluminó sus pensamientos. Clara sabía que estaba al borde de descubrir su verdadero potencial, pero aún había un camino que recorrer. El próximo encuentro con su propio miedo la aguardaba en la próxima semana, lo que marcaría el inicio de un viaje que prometía ser tan transformador como desafiante. El eco de su valentía resonaba. Podría enfrentar este nuevo desafío y emerger más fuerte de lo que había sido antes. El día siguiente de su decisión, Clara se levantó con una mezcla de excitación y nerviosismo. Mientras se preparaba para el día, revisó fervientemente su lista de tareas. El encuentro en su casa era inminente y cada pequeño detalle exigía su atención. Se dio cuenta de que la organización de dicho evento no solo era un paso hacia su emprendimiento, sino también un desafío emocional que la llevaría a confrontar mutuas vulnerabilidades, tanto suyas como de quienes podrían asistir. A medida que avanzaba la jornada, Clara se sintió abrumada por un torrente de ideas sobre cómo debería desarrollar el espacio del encuentro. Decidió que lo más esencial era crear un ambiente acogedor. Se imaginó decorando su sala con luces cálidas y cojines que invitaran a la conversación. En ese momento comprendió que no se trataba únicamente de compartir experiencias, sino de establecer un vínculo real, sincero. Se pasó la mañana elaborando una pequeña presentación. Las palabras parecían vitales y cada frase debía resonar con el mensaje que quería comunicar. En su mente, sus valores de autenticidad, conexión y transformación se convirtieron en el hilo conductor de su discurso. Sería una oportunidad para ser clara sobre sus propias luchas y al mismo tiempo abrirse al dolor y las historias de otras personas. Esa idea estaba, en sí misma, cargada de ansiedad. Fue una decisión consciente de romper las barreras del miedo que la habían mantenido callada durante tanto tiempo. En un momento de reflexión, Clara recordó las enseñanzas de su abuela, quien siempre decía que compartir el dolor podía ser la clave para aliviarlo. Esa filosofía la impulsó a escribir un pequeño párrafo de presentación que la describiera, con su fracaso y su victoria. Quería que los asistentes sintieran que no estaban solos en su viaje, que había alguien dispuesto a escuchar sus historias. Sin embargo, la noche anterior al encuentro, una inquietud empezó a asomarse. Un diálogo interno agresivo surgió en su mente, cuestionando su valor y su autenticidad. ¿Quién eres tú para organizar algo así? ¿Qué te hace pensar que alguien querrá escuchar lo que tienes que decir? Se repetía sin cesar. La inseguridad se adueñó de sus pensamientos, y Clara comenzó a dudar de su capacidad para llevar a cabo su misión. Pero justo cuando el desánimo amenazaba con desbordarla, recordó las palabras de su abuela: «Cada historia tiene valor, nadie debe sentirse pequeño por vivirla». Al final, optó por actuar en lugar de dejarse vencer por el miedo. Esa mañana,
decidió usar las redes sociales de manera creativa para extender la invitación a unos pocos amigos cercanos, confiando en que el poder de la conexión personal podría hacer que se sintieran cómodos compartiendo en un entorno informal. Se sintió aliviada al presionar enviar, como si un peso se despejara de su pecho. Sin embargo, las horas previas al evento se arrastraron con un ritmo insoportable. Cada timbre del reloj parecía recordarle la proximidad del encuentro y la incertidumbre del resultado. Clara buscó maneras de calmar su ansiedad. Respiraciones profundas, mantras de autoafirmación y recordatorios de su propósito se convirtieron en su refugio. Finalmente, cuando el momento llegó y los invitados empezaron a llegar, Clara sintió una avalancha de emociones. La risa y las historias compartidas llenaban la habitación. Sin embargo, cada nuevo rostro le recordaba una sombra de duda inicial, como si estuviera atrapada entre el deseo de ser libre y la presión de ser vista. Bajo el brillo de las luces tenues, esa oscilación entre la vulnerabilidad y la búsqueda de conexión se convirtió en el verdadero reto de la noche. Las preguntas que daban vueltas en su cabeza se hicieron nuevamente presentes. ¿Sería capaz de mantener la autenticidad en un entorno lleno de desconocidos? ¿Conseguiría abrirse lo suficiente para crear esa conexión genuina que tanto anhelaba? Mientras se preparaba para abordar el primer tema de conversación, la adrenalina corría por sus venas. A pesar de sus temores, algo en su interior le decía que estaba en el lugar correcto y la posibilidad de un nuevo capítulo personal estaba a punto de comenzar. Pero la verdad era que aún no sabía si el resultado sería un éxito o un tropiezo. Lo único claro era que había tomado el primer paso hacia adelante. El futuro inmediato le susurraba un desafío inminente. ¿Estaría dispuesta a compartir su historia y abrir su corazón, aún sabiendo que el juicio de los demás podría resquebrajarla de nuevo? Las conexiones pueden transformarse en algo increíble o desvanecerse en el aire, y Clara estaba lista para descubrirlo. Clara respiró hondo, su mente zumbando en medio del bullicio de charlas y risas. Al mirar a su alrededor, se sintió atrapada entre la energía vibrante de sus amigos y el peso del juicio que temía estar acechando desde las esquinas de la habitación. Sin embargo, comprendió que lo que había iniciado esa noche no se trataba solo de ella o del resultado de este encuentro, sino de dar un paso hacia una nueva realidad en la que podía ser auténtica sin reservas. Decidió que lo primero era presentarse. Las palabras fluyeron como un río bravo al abrir la boca. Clara compartió su historia, los fracasos, las luchas, los momentos oscuros. Con cada fracción de su vida expuesta, el temor que la había mantenido cautiva empezó a desvanecerse, como neblina ante la luz del sol. La sala permaneció en silencio por un momento. Luego, una voz rompió la tensión. «Me siento igual», dijo Laura, una amiga de la infancia que había atravesado un proceso similar. Sus palabras abrieron un espacio de confianza que poco a poco se fue llenando de relatos compartidos. Clara sintió que su corazón se expandía al escuchar cada historia, cada confesión, como si estuvieran hilando un tapiz de experiencias y emociones. Mientras el encuentro avanzaba, la atmósfera se tornaba más íntima. Clara comenzó a notar las sutilezas de la conexión humana. Miradas, gestos, risas que resonaban de una forma inesperada, creando una red invisible de apoyo. Por primera vez, se dio cuenta de que su vulnerabilidad podía ser un puente en lugar de una carga. La idea de compartir su historia la había aterrorizado, pero al hacerlo, permitió que otros también se sintieran libres de mostrarse tal como eran. Sin embargo, mientras discutían sobre las dificultades, un comentario inesperado de Javier, un amigo que había mantenido una postura crítica hacia su nuevo camino, la sacudió. «A veces creo que estamos aquí solo por compasión, Clara. ¿Es eso suficiente para construir algo real?»
La pregunta pendía en el aire, desgarradora y sincera, como una cuerda que amenaza con romperse ante la tensión. Clara sintió un torbellino de emociones. Podía sentir la validación de sus esfuerzos desvanecerse en un instante. El miedo revivió, murmurándole que todo lo planteado no era más que un espejismo. De repente, se sintió pequeña nuevamente, y temió que su esfuerzo por mostrar autenticidad había resultado en una mera exposición despojada de valor. Pero no iba a dejar que la incertidumbre la arrastrara a la oscuridad de nuevo. Levantó la vista y se dio cuenta de que todos la miraban, no con juicio, sino con una curiosidad genuina. No creo que sea solo compasión, es la conexión real que todos estamos buscando, pero si no la intentamos, nunca lo sabremos. Con cada palabra, su voz adquirió un tono de firmeza que apenas recordaba. La vulnerabilidad ya no era un símbolo de debilidad, sino un acto de valentía. Mientras la noche se deslizaba hacia el cierre, Clara reflexionó sobre lo rápido que había transformado su entendimiento de sí misma y de los demás. Esto no era solo un evento, era una redefinición de lo que significaba estar presente en su propia vida. Con cada historia contada, su círculo se amplió, elevando una base nueva sobre la que podía construir. Las emociones latentes la acompañaron al finalizar la reunión. Su corazón latía con fuerza. Abrió las redes sociales esa noche para escribir sobre su experiencia, sintiendo que compartir lo vivido era un acto liberador. Sin embargo, lo que no anticipaba era el mensaje inesperado que recibiría poco después de publicar. Un desconocido, tocado por sus palabras, le envió un mensaje que cambiaría su percepción del proceso. Gracias. Tu historia resonó en mí. No sabía que necesitaba escuchar eso, pero estoy aquí para ayudar. ¿Quién era esta persona? ¿Cómo podría ayudarla? Clara, a pesar de la inquietud, sintió que un nuevo desafío la aguardaba. Había comenzado su viaje hacia la autenticidad, pero ¿realmente estaba lista para abrirse a lo desconocido que se había presentado? Clara se despertó al día siguiente con una sensación de ligereza. Ayer había sido un hito. Había compartido su historia y, al hacerlo, había creado conexiones genuinas con otros. La respuesta a su publicación también la llenó de esperanza. Gracias. Tu historia resonó en mí, había dicho el desconocido. Era un recordatorio de la profundidad de los lazos humanos que pueden formarse a través de la vulnerabilidad. Clara no solo quería ser escuchada, quería inspirar, y ya estaba empezando a hacerlo. Con la claridad de su propósito renovado, decidió responder al mensaje. La conexión con este extraño podía ser el primer paso hacia algo significativo, un camino que jamás había considerado. Mientras escribía su respuesta, Clara sintió cómo sus dedos danzaban con una nueva energía. Parecía que cada tecla pulsada era una afirmación de su transformación personal. La idea de colaborar con alguien más para crear un espacio de apoyo mutuo la emocionaba. Desde su rincón en Zacatecas, estaba comenzando a señalar su lugar en el mundo. Al día siguiente, Clara se encontró en una cafetería local con Eduardo, el desconocido. La expectativa y el nerviosismo le daban un cosquilleo en el estómago. Desde el momento en que se sentaron, comenzaron a intercambiar historias. Eduardo compartió su propia lucha de redención después de haber perdido su trabajo, sintiéndose atrapado entre la desesperanza y la búsqueda de un nuevo propósito. Clara, a su vez, le habló de su camino hacia la autenticidad y de cómo había comenzado su blog. La conversación profundizó rápidamente. Ambos se dieron cuenta de que, a pesar de haber tenido experiencias diferentes, sus luchas eran reflejos unos de otros. Eduardo le habló de su deseo de crear un grupo de apoyo para personas que enfrentan crisis de identidad, y Clara, emocionada,
propuso combinar sus esfuerzos. De repente, la idea de un espacio seguro donde se pudieran compartir historias, herramientas y consejos no solo parecía posible, sino inminente. El aire se llenó de energía. Clara empezó a esbozar ideas sobre cómo podrían estructurarlo, apoyándose en la experiencia que había cultivado en su reciente encuentro en casa. Eduardo aportó su visión y juntos comenzaron a delinear un plan. Mientras hablaban, las horas se convirtieron en minutos. Lo que al principio parecía un encuentro casual, estaba empezando a convertirse en una colaboración vibrante. Clara se sentía viva de nuevo. Su miedo se disipaba con cada palabra compartida y cada rayo de inspiración. A medida que pasaban las semanas, el grupo de apoyo que Clara y Eduardo querían establecer empezaba a tomar forma. Ellos organizaron charlas, talleres y sesiones de escritura, combinando el arte de compartir historias con la autoexploración. Clara redescubrió su amor por la comunidad, no solo por la conexión que fomentaba, sino también por cómo cada voz que compartía su verdad contribuía a un todo mayor. A través de cada encuentro, ella se reafirmaba. Ya no era solo una anciana, era una líder en su propio viaje, abriendo caminos para otros. En ese entorno, Clara se dio cuenta de la fidelidad de su crecimiento. Había pasado de ser una mujer marcada por la duda y el miedo a convertirse en un faro de autenticidad. Con cada relato, crearon un espacio donde la vulnerabilidad dejaba de ser una carga y se convertía en el hilo que conectaba las experiencias. Las risas y las lágrimas se compartían por igual. El ambiente se llenaba de un sentido de pertenencia que había estado ausente en su vida. Finalmente, el grupo se consolidó como un pilar de su comunidad, y Clara entendió que su propósito era servir como puente para aquellos que buscaban un sentido de pertenencia. Su jornada hacia la autenticidad no solo había transformado su vida, sino que ofrecía luz a otros, fortaleciendo redes de apoyo por medio de la empatía. El día de la gran inauguración del grupo de apoyo, Clara se sentó en su sala, muy parecido a como lo había hecho en su primer encuentro, pero ahora acompañada de amigos, colaboradores y miembros de la comunidad. En la apertura, al dar la bienvenida a todos, no pudo evitar recordar el camino recorrido. Se sintió segura, empoderada y profundamente agradecida. Hoy celebramos la valentía de contar nuestras historias. Inició su discurso recordando cómo había llegado a donde estaba. Es un acto de amor no solo hacia nosotros mismos, sino hacia quienes nos rodean, porque cada uno de ustedes trae una luz que ilumina a los demás. Su voz resonó en el aire y Clara sonrió al ver la conexión entre todos. La comunidad no era solo un grupo, era su familia elegida. Al final, Clara sintió una oleada de satisfacción mientras miraba a su alrededor. Se dio cuenta de que, aunque había sido desafiada constantemente por las incertidumbres, había encontrado una razón para levantarse cada día. No solo había conquistado su vulnerabilidad, sino que la había convertido en una plataforma de renovación, conexión y transformación. El legado que pensó que había perdido estaba renaciendo a través de otros. El cierre del ciclo no fue solo el comienzo de su comunidad, sino también la culminación de su propio viaje. Clara había alcanzado la realización personal que tanto anhelaba. Su historia ya no era solo la historia de una anciana que compartía su última comida. Era ahora la historia de una mujer que compartió su vida, su amor y su luz, impactando a otros en un camino de autenticidad y fortaleza. Sus pasos resonaban firmes en la comunidad, dejando un legado que iría más allá de lo individual, alcanzando a aquellos que todavía estaban en sus propias búsquedas de verdad. Clara, con un corazón lleno de gratitud y una voz fuerte, cerró ese capítulo, lista para lo que vendría, sabiendo que había encontrado su voz, su propósito y su comunidad.
No esperen ni un segundo más para ser parte de esta historia. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo que necesita estos relatos de superación personal. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, cada palabra cuenta, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de actuar.